En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. En Conexión Gerencial es presentado por Lai Jin China Bistró, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistró, y Bodegas Contigo, siempre y en todo momento, @Bodegas Contigo. Buenas tardes, Fanny está con nosotros ya, nuestra buena amiga, mentora y estimada Fanny Noel. Bienvenida a nuestro espacio en Conexión Gerencial, nuestra sección que compartimos, que hacemos juntos. ¿Cómo está, Fanny? Muy bien, Jorge, contenta de que llegó el jueves otra vez. Así es. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tenemos programado para hablar esta tarde? Esta tarde, Jorge, para todos quienes están gerenciando su vida, emprendimiento u organización, vamos a hablar de la gestión del cambio. Muy bien. Entonces comencemos por definir qué es una gestión del cambio. Yo quisiera compartirte una frase que la engloba de manera muy especial y que nos hace pensar y reflexionar, y es que el cambio no es solamente necesario en la vida, sino que es la vida misma. Entonces, el gestionarlo nos hace considerar 3 elementos claves. El primero, que en el proceso de cambio está inmersa la acción, ¿sí? La acción a transformar, la acción a desapegarnos o abandonar un estado actual por uno nuevo, y la acción a ser flexibles y adaptarnos a esa nueva situación. Por eso es que es muy importante en la gestión, respondiendo a tu pregunta, poder identificar las emociones que nos conecta o hacen una barrera con el cambio. Ahora, esa adaptación pasa por varias etapas, supongo. ¿Cuáles pueden ser esas etapas para poder adaptarse al cambio? Es así, Jorge. Se trata de una curva emocional donde hoy nos encontramos en una zona cómoda o en la cual hemos navegado por mucho tiempo y se nos presenta la necesidad del cambio. Esto puede aplicar... Lo que llamamos zona de confort. Exactamente. Y esto nos puede ocurrir en el ámbito personal o laboral. Y nos puede ocurrir en paralelo, lo que nos hace más complejo muchas veces a nivel emocional. Ahora. Claro, imagínate, si estás en un momento de pareja, por ejemplo, con tu pareja, tu esposa o esposo, en tu zona de confort, y al mismo tiempo en el trabajo, en tu zona de confort, pero de repente llega una marea y ¡prá!, te tumbó la zona de confort en ambos escenarios. ¿Cómo lo confrontas? Ahí es donde se pone interesante el reto, porque cuando estamos frente a situaciones que no podemos cambiar, nos encontramos en el reto de cambiar nosotros mismos, y ahí es donde inicia esa gestión. Tú me preguntabas, Fanny, darnos cuenta de que el cambio no necesariamente es en otras personas, sino más bien en uno. Exactamente, okay. Y ahí inicia la gestión. Y tú me preguntabas previamente, Fanny, ¿y cómo son esas etapas? Bueno, partiendo que es una curva emocional, lo primero que tenemos que tener conciencia es que en nuestra vida una situación actual cambia, y el hecho de que hayamos llegado a ese cambio no significa que luego entremos en otra curva. Es decir, que esto es constante en nuestra vida. Por eso es que a veces nos sentimos como, wow, paralizados frente al cambio. ¿Cuál es el estado original? El estado en el que me encuentro hoy, que conozco. Y cuando estamos frente al cambio, lo primero que nos genera generalmente, y especialmente cuando no es planificado, es miedo. Luego viene la resistencia, porque ese miedo me hace darme cuenta que necesito poner un extra a esta nueva situación. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a tener manifestaciones de resistencia, porque empezamos a sentir que es un caos, porque bueno, yo lo tenía todo controlado y ahora esto cambió. ¿Cómo voy a hacer? ¿Y cómo confronto el caos? Exacto, allí ¿qué ocurre? Que caemos y bien empieza esa gestión emocional, caigo, pero me levanto. Decido levantarme porque ya me di cuenta que estoy en una situación donde o soy flexible, aprendo y empiezo a visualizar lo positivo del cambio, o
me quedo en un estado recurrente emocional que empieza a ser negativo y me empieza a afectar. Y si bien, como tú decías al inicio, estoy teniendo curvas en paralelo en todos los ámbitos, imagínate cómo es el sentir. Ahora, hay personas que pudieran quedarse en ese estado depresivo, de no levantarse, de, en primer lugar, no aceptar que tienes que hacer un cambio tú, no los demás, sino tú. ¿Cómo lograr que estas personas acepten o que esa persona acepte ese cambio? Bueno, de las siguientes etapas que comentamos, y por eso hablaba mucho de la acción, pues es una decisión propia el iniciar el proceso de transformación. ¿Y qué tips son claves para salir de estar tocando fondo a activarnos al proceso de cambio? Una de las claves más importantes es poder visualizar objetivos concretos y qué de positivo vemos para inyectarle pasión al proceso, ¿sí? Conectarnos con esa etapa diferente que la vida nos está presentando hoy. Cuando nosotros logramos identificar que definitivamente esa nueva situación nos puede brindar nuevas oportunidades, ya empezamos a tener una conexión distinta a la original, que si recordamos es la de miedo. Y entonces empezamos a soltar y a flexibilizar un poco. Una vez que visualizo lo positivo, entonces tomo conciencia también de qué manera mis hábitos o mi actitud puede ser distinta a lo que había sentido previamente. Es como me hago una autoevaluación, ¿sí? Que también me ayude a salir de ese estado que al final se traduce ahora en parálisis. Porque muchas veces el cambio, el miedo y todo ese estado de ánimo bajo y recurrente lo que hace es que nos deja inmóvil. Y aquí hay que accionar, como dijimos al inicio. Luego que ya nos conectamos con esa transformación, identifico objetivos concretos que me conecten y me inyecten. Objetivos que te den esa conexión con lo que necesitas ahora. Exactamente. Porque es lo que ahora necesitas. Sí. Y que el definir como que ese objetivo te ayuda también a visualizar cuáles son los obstáculos. Y cuando los tengo identificados, me siento más en control y entonces empiezo a disfrutarme el cambio. Ya salgo como que de ese estado de inercia o de incertidumbre y entro en una acción empoderada del proceso. Una vez que me lo empiezo a disfrutar, se hace mucho más llevadero todas esas barreras, obstáculos que vamos a encontrar en las situaciones laborales y de la vida cuando hay un nuevo estado o situación. Ahora, no, termina. Te iba a preguntar algo más, pero termina allí esa idea. Que el otro elemento clave, mencionaba que son 3, el estado inicial, el segundo es el tiempo. Mi curva va a depender mucho de mí, qué tiempo estoy en cada etapa, para luego de que ya me conecté, superé obstáculos. Pero el tiempo lo voy definiendo yo mismo, en base a mi actitud. Exactamente. Por eso es que son 3 variables. Ese tiempo va a ser posible o no el cierre de esa curva, que es cuando finalmente me integro, estoy en la nueva situación y ya soy parte del cambio. Bueno, imagínate. A ver, lo que yo te quería preguntarte era entrar un poco más en el ámbito laboral. Cuando este cambio que se necesita hacer, porque es necesario, una cuestión de que ya, digamos, ya hay un entorno en el que no se puede respirar, describámoslo de esa forma, pero este cambio depende no solo de mí, sino de otras personas. ¿Cómo abordarlo cuando depende no solo de mí, repito, sino de otras personas, porque estamos en un ámbito laboral? Ay, me encanta tu pregunta, Jorge, y eso me da la apertura para compartirte 7 claves. ¿Okay? La primera, visualizo el proyecto. Generalmente en el ámbito laboral está muy vinculado a proyectos, a cambios en la cultura, en la forma de hacer las cosas. Entonces, lo primero es visualizarlo y, en función a su propósito, ver cómo yo aporto a ese proyecto. Lo segundo es, una vez que yo me conecto, neutralizo mi miedo a partir de inyectarle pasión a esa contribución que ya yo identifiqué.
cuantifico mis oportunidades de aprendizaje, porque si hay algo valioso en el proceso de cambio cuando finalmente nos conectamos, es la oportunidad de aprender algo nuevo, y eso nos suma desde todo punto de vista. Respondiendo puntualmente a tu pregunta, siempre es muy valioso hacer una red de equipo, porque distintas visiones suman y nos damos el apoyo emocional en esa curva que cada quien lleva en su tiempo y en su forma. Entonces es necesario no vivir ese proceso de cambio aislado o desde lo individual, sino establecer una red de equipo con quien te sientas en confianza para intercambiar puntos de vista, y eso muchas veces conseguimos tanto en común que eso da la fuerza de equipo para activar la transformación y trascender en ese proceso. El hacerlo tiene un efecto muy positivo, que es que nos vuelve a dar autoconfianza, porque además no te sientes solo. Y finalmente, pues compartir el éxito interno del avance que se logra una vez que nos conectamos en equipo con esa red. Ahora, el conectarnos con ese equipo, ¿qué beneficio nos va a traer para que el cambio sea realmente productivo, positivo y óptimo? Lo primero, identificar que hay un objetivo común. Sí, que hay como equipo. Exactamente, que hay un interés compartido, que 1 más 1 es 3, que suma para que ese proceso de transformación sea más ligero. Entonces, lo primero es identificar intereses en común. Lo segundo es que, como hablamos de que el cambio está vinculado directamente con lo emocional, nos convertimos en redes de apoyo. En un momento donde yo no me siento tan optimista o se me está haciendo más difícil, pues probablemente otro miembro de equipo es el soporte, o viceversa, porque bueno, tiene sus estados y sus picos. Entonces no transitas ese proceso de manera aislada. Además que el cambio nos genera mucha incertidumbre y solemos inferir lo que va a pasar, y la inferencia es muy diferente a la anticipación. Cuando yo infiero, lo hago en función a mis prejuicios, a mis creencias, a mis sentimientos. Cuando yo analizo el entorno externo e interno con indicadores racionales y medibles de valor, entonces eso me va a permitir anticipar. Y el anticipar va a hacer que me pueda preparar mejor para cada uno de los retos y barreras. ¿Qué indicadores externos e internos pueden hacer que exista una variación en los objetivos que queremos cumplir para ese cambio? Okay. Va a variar en función al proyecto en sí, pero haciéndolo un poco tangible y visible. Vamos a suponer que en este momento que estamos en era digital, pues estamos inyectándole el proceso de mejora continua a través de la tecnología, a través de la gente. Entonces, para hacer eso, externamente yo puedo visualizar qué tendencias, qué prácticas positivas que se adapten a mi cultura interna para implementarlas, y de cara al interno identifico qué es lo que quiero mejorar. Entonces, el ver que en lo externo hay situaciones similares o que han mejorado con ese proceso, ya me da un input de que el cambio tiene un nuevo estado positivo. Y lo interno es muy importante, Jorge. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar el punto de equilibrio entre lo externo y lo interno, y eso me va a poder permitir anticipar cómo van a ser esos resultados. Bueno, de verdad que bastante importante, interesante, genial. Nos están llegando comentarios de amigos en nuestro WhatsApp que nos están escribiendo acerca del programa, de lo interesante que está el tema que estamos tocando en este momento, Fanny. Muy bueno, excelente, y bueno, estén atentos al próximo jueves, que vamos a tocar otro tema interesante en Conexión Gerencial. Sí, yo quisiera cerrar con una pequeña reflexión, claro. Y es, Jorge, que tengamos presente la magia que vivimos cuando salimos de nuestra zona de comodidad. Si bien nos genera la inquietud de... Temor, sientes temor. Claro, y es una emoción natural, claro. No tenemos que sentirnos, es parte de esa curva. Claro. Pero también revivamos cuando hemos estado en un proceso distinto, como eso también nos inyecta motivación, nueva energía, que a veces también es muy necesaria en nuestra vida, porque como iniciamos, el cambio no es solamente necesario en la vida, sino que es la vida misma.
Bueno, así cerramos. Excelente, excelente. Gracias, Fanny. Qué bueno este tema, de verdad que me encantó muchísimo. Bueno, cerramos nuestra sección en Conexión Gerencial. En Conexión Gerencial, con Jorge Jiménez Flores y Fanny Noel. En Conexión Gerencial fue presentado por Lai Jin China Bistro, Patrimonio Cultural y Gastronómico de Valencia, @Lai Jin Bistro. Y Bodegas Contigo, siempre y en todo momento, @Bodegas Contigo.